Diálogos de Cambio, un espacio de generar un impacto positivo en su entorno social. Diálogos de Cambio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy feliz de estar con ustedes esta tarde de martes porque tenemos un programón. Está con nosotros Ariadne Hernández Sánchez. Bienvenida, Ariadne. Y hoy vamos a hablar de cerebro y arte. Y es un programa porque el perfil de Ariadne es muy, ¿cómo les diré? Pues peculiar. Porque si bien tiene una preparación académica en ciencias aduanales y comercio exterior, pues decidió en algún punto de su vida dejarlo a un lado para trabajar a las personas que tienen síntomas de depresión, que tienen algunos temas pues importantes, profundos, para ayudarlos a salir adelante. Y por eso es que además, pues ella buscó conectar estas situaciones con el arte, y es por eso que el día de hoy nuestro programa se llama Cerebro y Arte. Bienvenida, Ariadne, ¿cómo estás? Hola Leo, hola a todos los que nos están acompañando, a todo el equipo que colabora contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues estoy muy bien, estoy muy contenta y muy feliz justamente de tener esta pues charla amigable, amena, abierta a toda pregunta o consulta que surja a través de ella. Y pues justamente feliz también de participar en una época del tiempo donde conmemoramos el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Entonces, para mí es un gusto y un honor poder estar contigo y pues quedo atenta de ti para este espacio. Fíjate que justo qué bueno que lo dices, Ariadne. Yo me siento muy honrado de que estés con nosotros porque efectivamente el fin de semana se conmemoró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y ayer acudí a un evento en el que había, además de científicas relevantes de nuestro país y de nuestra ciudad, había dos niñas, una de 10 años y una de 14 años, que están apasionadas por la ciencia. Una quería ser bióloga marina y la verdad es que me emocionó mucho escuchar su historia y con qué amor hablaba de la importancia de la ciencia en su vida, con una madurez que de verdad me pareció espectacular y formidable, admirable sobre todo, porque creo que como papá, y por eso yo siempre hablo de que los tiempos en México son históricos, y que hoy haya la oportunidad de que las mujeres puedan llegar hasta la presidencia, te habla de que la mujer está teniendo un papel muy relevante en nuestro país, que no es que no lo haya tenido antes, porque pues somos un país muy diverso y en donde las mujeres siempre han estado presentes, pero hoy llevan las riendas de la política y de muchos otros sectores. Entonces, pues me parece formidable que hablemos de esto y de que estemos hoy hablando sobre cerebro y arte. Voy a hablar un poquito de tu experiencia profesional para que la gente entienda tu trayectoria y tú ya me vas contando un poco cómo es que se da este cambio en tu vida, a partir de qué momento decides cambiar de giro. Y bueno, Ariadne, para los que me escuchan, es experta de más de 25 años de trayectoria en análisis de riesgos, sistemas de gestión de calidad y operaciones material de comercio exterior y logística internacional. Tiene un nivel avanzado en cadenas logísticas y de distribución, así como en negociaciones, manejo de presupuesto, provisiones y control financiero. También tiene un nivel avanzado en sistemas de gestión de calidad, seguimiento y elaboración de manuales operativos, o bien conocidos como KPIs, y así como en la gestión de grupos de trabajo, eficiencia operativa, comunicación, orientación a servicio basada en resultados. Ariadne es licenciada en Ciencias Aduanales y Comercio Exterior, tiene un diplomado en Derecho Aduanero y Comercio Exterior por la Barra Nacional de Abogados,
y tiene diplomados en Mercadotecnia y Comercio Exterior por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Electrónico. Y bueno, yo veo este perfil y diría, ¿y por qué cerebro y arte, Ariadne? ¿En qué momento decides dar un giro en tu vida y dejar esta carrera pues tan especializada y tan técnica para cambiar la vida de las personas? Yo déjame decirte, y perdón antes de que comencemos, que este programa lo que busca es generar conciencia, generar algo positivo en toda la gente que nos escucha, en todas las personas que nos ven, y por eso los temas que toco siempre pretenden pues generar reflexión en nuestros escuchas. Entonces, es por eso que estás hoy invitada, y ahora sí, arráncate y cuéntanos tu historia, por favor. Listo, Leo, pues muchísimas gracias y nuevamente a todos por estar aquí. Pues voy a tratar de reducir un poquito esta historia. Justamente a mí las artes me apasionaron desde pequeña, la ciencia, de repente mi mamá cuenta anécdotas donde yo inventaba ciertos artilugios con poner cintas en mi cuarto y amarrar pelotas para que cuando alguien quisiera entrar no pudiera entrar. Me gustaba mucho como el crear, el inventar. Entrada en mi adolescencia, estudié artes plásticas en el IMBA y ya justamente yo estudié en el área 1, el área de las ciencias físico-matemáticas, y a mí me gustaban mucho las matemáticas, ¿no? Pero de repente mis papás son abogados y mi papá nos contaba mucho sobre la colaboración que hacía con una compañera de su facultad, que ella se dedicaba al comercio internacional. Me llamó mucho la atención, así que habiendo apasionadome por las matemáticas, el mundo de las ciencias, dije, creo que voy a ir por esta área del conocimiento. Estudié ciencias aduanales y comercio exterior, carrera en la que me dediqué por bastantes años. Y bueno, viajaba por aduanas, visité muchos países, el movimiento de las mercancías. Una materia que me parecía fascinante era la materia de merciología, que es el estudio de las mercancías en el comercio internacional. Nosotros nos dedicamos a conocer, decimos que los internacionalistas sabemos de física, de química, de materiales, porque estudiamos la composición, uso, función de las mercancías para poder clasificarlas y saber sus aranceles, ¿no? Bueno, trabajé en algunas empresas internacionales, viajaba por las aduanas y revisaba toda esta operación, pero había algo bien interesante. Me daba cuenta en mi relación con las personas que de repente me encontraba con personas apáticas, personas con problemas emocionales, de ansiedad, los veía tristes, a pesar de que tenían un trabajo que les gustaba, había algo en su interior en el cual ellos no encontraban satisfacción. Me ocupaba mucho esa parte de conocer, pues, qué los movía, ¿no? Qué los había movido a ellos a estar y por qué de repente les parecía compleja la relación con la vida y la forma en la que ellos vivían. Sin mayor detalle, pues decidí que me gustaría estudiar justamente la carrera de psicología. Yo estudié psicología con especialidad en psicología clínica y neuropsicología posteriormente en la UNAM. Y yo tenía un elemento, un ingrediente que a mí me ayudaba muchísimo en mi experiencia de interacción con el mundo, que eran las artes, particularmente las artes plásticas. Cuando yo estaba dibujando, cuando yo estaba pintando, cuando yo estaba haciendo una escultura de barro, de madera, esa experiencia me hacía conectar conmigo, con mis pensamientos, tener un alivio emocional en momentos de alto estrés. Así que fue en algún momento donde yo, por coincidencia, la verdad es que fue por coincidencia, encontré una clase, un taller de alta especialidad en la Facultad de Medicina de la UNAM. Neuroestética se llamaba ese diplomado de especialidad en la Facultad de Medicina. Encontré a grandes personajes, uno de ellos el doctor Juan Manuel Salgado Camacho. Él es neurocirujano,
Él también es historiador del arte y a través de sus historias, a través de la literatura, a través de la ciencia, encontramos un punto de encuentro entre las ciencias y el arte. Y empezamos a desarrollar un proyecto sobre intervención neurocognitiva a través del arte. Esto es los efectos que en el cerebro tienen la práctica de las técnicas y los materiales del arte, y empezamos a ver que efectivamente no solo era una idea personal, o sea, no solo era a mí el arte me ayuda, a mí la música, el baile, la literatura me ayuda, sino empezamos a trabajar ya desde la clínica con pacientes, con el público en general. Nosotros hicimos en algún momento, ya hace algunos años atrás, convenios con el Museo Nacional de Arte, con el Museo del Estanquillo, el Palacio de Bellas Artes, con el Museo de la Facultad de Medicina, todos ellos ubicados en una zona geográfica céntrica en la ciudad, con ciertas instituciones como el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología en el Estado de México, y empezamos a trabajar muchísimo en talleres, tanto teóricos, prácticos, sobre los beneficios que tiene el arte en la salud mental. Y justamente pues ese fue el punto, ¿no? O sea, yo trabajando en un área que me gustaba, me apasionaba, las leyes me encantan, la ciencia detrás de las mercancías me encantaba, pero creo que me encantaba más poder hacer algo de manera directa con las personas con las que yo interactuaba. Hablaba más de la empatía, de la otredad, esto que en algún momento decía Octavio Paz y que es tan importante, la otredad, ¿no? El vernos en el otro y poder ayudar al otro con cosas que seguramente a nosotros nos ayudan, pero pues toca también compartirlo, ¿no? Y eso es lo que me lleva a este punto en el que hoy me encuentro. Sí, pues, oye, pues todo esto me parece, o sea, me parece muy interesante y efectivamente yo creo que el arte es fundamental en nuestras vidas porque te inspira, porque te transmite sentimientos y porque también te lleva a pensar y a viajar. A través del arte también tu mente desarrolla imaginación y te genera historias, ¿no? O sea, tú ves un cuadro que te gusta y de inmediato empiezas a pensar por qué el pintor plasmó esa imagen, ¿no? Y bueno, ahora me hace más sentido el que no es casualidad el que las mamás, o que muchas veces a las mamás durante el embarazo, a las mujeres les dicen que les pongan música clásica ahí al lado de su pancita para que los bebés o los fetos pues escuchen y se vayan familiarizando y tengan como esta paz, ¿no? Entonces, sin duda la música, la danza, pues es parte de nuestras vidas y tenemos que generar que nuestras infancias las vayan conociendo y desarrollando, ¿no? Y bueno, entonces síguenos contando, por favor. Otra cosa, perdón, que te iba a decir, yo estuve en algún momento en el Museo del Estanquillo como secretario técnico, entonces Oh, sí, qué emoción, cuando se inauguró justamente. Es un museo hermoso que vale la pena que la gente lo disfrute, porque además la entrada es gratis y, uh-huh. y es en un edificio de los más bellos del centro histórico de la Ciudad de México, que antes era una joyería. Pero a ver, continuamos, Ariadne, porque no se trata de que si te siga distrayendo, quiero que me sigas contando todo esto que haces. Claro, fíjate que algo bien interesante que mencionas, justamente es el impacto que tiene el arte sobre el sistema nervioso. Yo siempre digo que está de moda ir con nuestro cerebro por todas partes. A mí me encanta, pues al final del día, parte de lo que a mí me formó es entender nuestra conducta, nuestros afectos y nuestra relación con el mundo a través de este órgano que es el cerebro, es el órgano regulador de la conducta. Y es importante justamente llevar a nuestra audiencia a este punto. Hay una frase de una doctora, la doctora Marian Rojas Estapé, que dice, conocer es aliviar.
a través del conocimiento nosotros podemos responder muchísimas dudas que circulan a través de nuestra existencia, si queremos verlo desde un punto de vista filosófico, pero a través también de las preguntas podemos llegar a entender por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos como sentimos, por qué nos relacionamos como nos relacionamos. Y este es el punto donde llega el entender el efecto que el arte tiene en este órgano regulador de nuestra conducta, que es nuestro cerebro. Hace algunos años, un científico europeo, Semir Zeki, quería estudiar la vía de procesamiento visual, cómo es que el cerebro procesaba la información que entraba por vía visual, y él empezó estudiando este fenómeno a través de primates y dijo, yo quiero ver más bien qué es lo que pasa con la percepción auditiva, sinestésica y visual en el cerebro de las personas cuando se encuentran en presencia de experiencias artísticas. Así que él desarrolló un protocolo de investigación donde colocaba simplemente imágenes que a nivel de estética podían ser agradables o no agradables, y entonces al momento de mostrar estas imágenes, él registraba la actividad eléctrica en el cerebro, cuáles son las áreas de funcionamiento que tenían mayor actividad. Recordando que el sistema nervioso central, nuestro cerebro, es un sistema que se comunica a través de células que conocemos como células neuronales, son las neuronas, y no significa que en un momento hay áreas que van a estar apagadas, encendidas o prendidas, no. El cerebro está activo todo el tiempo. Lo único que pasa es, nosotros podemos ver a través de ciertas técnicas de neuroimagen una mayor actividad o no a través del consumo de oxígeno de ciertas áreas. Entonces, cuando él ponía a ciertos pacientes a ver imágenes que desde su percepción, y aquí hay que hacer una diferenciación bien importante entre la sensación y la percepción. La sensación es la entrada de estímulos a través de las diferentes vías sensoriales, como puede ser la táctil, como puede ser la auditiva, la visual, la olfativa, la gustativa. Esto es, hay un estímulo del medio que entra a través de esas vías, eso se va a procesar y va a llegar a nuestro cerebro para que entonces nosotros podamos generar algo que se denomina la percepción. Entonces, la percepción es la interpretación de información a través del bagaje o de la experiencia previa que un sujeto tenga a lo largo del desarrollo de la vida. Por eso justamente la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. Yo voy a darte una información a través del universo que yo conozco. Ay, ¿cómo es posible que no sepas? Pues claro, es posible que no lo sepa porque yo no he tenido un modelo interpretativo de una Previo. realidad. Pero claro, ¿no? Y nos pasa con los pacientes, ¿no? Nosotros siempre tenemos este recurso socrático de la mayéutica, de preguntar a las personas, bueno, a ver, ¿qué entiendes tú por amor? Pues yo interpreto que cuando alguien me ama, pues es hostil conmigo, porque cuando mi papá, yo era chiquito, él de repente tenía una conducta agresiva y él me hablaba con gritos, entonces eso, yo me conectaba con él, bueno, yo tengo un vínculo afectivo desadaptativo, violento, negativo, pero bueno, lo entiendo porque finalmente tú lo vas a interpretar a través de lo que recibes, no puedes saber que el amor no es eso si no tienes otras fuentes de información. Pues a través de la percepción, justamente, regresando a este estudio de Semir Zeki, él decía, o sea, yo muestro imágenes y a través del bagaje que las personas tienen, pueden saber si esto es agradable o es desagradable. En nuestro Fíjate, cerebro, perdón, es adelante. que fíjate que ahorita que estamos hablando de percepción y de sensación, nos pregunta la gente que manda, aprovecho para mandar saludos a todas las personas que están comentando, gracias por saludarnos y gracias por estar viéndonos, y nos preguntan que las personas que tienen discapacidad, cómo se manifiesta y cómo
cómo perciben el arte y cómo les llega y cómo conectan estas personas con alguna discapacidad, cómo les cambia el arte su vida, esta percepción y esta sensación. Claro, fíjate que me voy a regresar un poquito a esta parte que decías, del efecto Mozart. Nosotros tenemos, digamos, una línea basal de estímulos que van a ser disonantes o no a una integración de experiencias que van a estar en un rango de lo basal. Entonces, de repente, el tipo de ritmo, la frecuencia y la música dentro de este efecto Mozart es una sintonía que es por naturaleza, por el tipo de composición de las notas musicales, que es por naturaleza armónica para el sujeto. No hay una interpretación, yo no digo si me gusta o no me gusta, simplemente para efecto basal hay una armonía, una coincidencia de este efecto en la sintonía musical que va a tener, digámoslo, un efecto benéfico para el sujeto. Cuando yo crezco, entonces voy a tener esta cuestión de juicio de elección o un juicio de valor. Yo soy bien metalero, a lo mejor me gusta la música de banda, a lo mejor me gusta la música pop, a lo mejor me gusta el soul, pero ya hay una definición, determinación más racional Sí, respecto al efecto. A veces los papás de mis pacientes me dicen, doctor, es que se la pasa escuchando esa música ruidosa de metal y heavy metal, ¿cómo puede estudiar con eso? Si al paciente o a la persona le gusta, va a tener un efecto positivo, que es justamente lo que Seki menciona en su investigación. Regresando a la pregunta que nos hace esta participante, hay discapacidades o capacidades diferentes que pueden ser de lenguaje, que pueden ser cognitivas, que pueden ser motrices, que pueden ser sensoriales. Digamos lo que de alguna u otra forma, eh, finalmente el efecto basal de un estímulo agradable para el cuerpo les va a ayudar a poder inferir principalmente en su estado psicoafectivo, que dependiendo del tipo de discapacidad, podamos ya dirigir estas herramientas y técnicas del arte para mejorar funciones motoras, funciones sensoriales, de lenguaje, articulación, procesamiento, funciones ejecutivas, digámoslo, una cuestión diferente. Pero de forma inicial, hay que recordar que nosotros, basados en este principio de el cerebro como órgano regulador de la conducta, todos desde el proceso del neurodesarrollo tenemos una estructura básica que es la amígdala. La amígdala es el centro regulador de las emociones. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice la literatura científica? Que nosotros principalmente somos entidades afectivas, emocionales, y que el cerebro tiene la facultad o el principio superior de mantenernos con vida. Esta amígdala y la manifestación de esta, digámoslo, actividad emocional tiene como principio el ataco, el huyo o el me paralizo para mantenerme con vida. Posteriormente, a lo largo de nuestra evolución, del aprendizaje y de las experiencias, vamos a desarrollar conectividades con áreas del cerebro que se conocen como la corteza prefrontal. En esta corteza prefrontal, yo voy a ser capaz de regular mi emoción, de planear, organizar, tomar decisiones, pero es bien importante, somos principalmente emocionales. Entonces, el efecto que tendría, digamos, teóricamente a esta pregunta que se hace para personas, no sabemos la discapacidad, pero vamos a hablar de una discapacidad intelectual. Entonces, el efecto gratificante que tiene la sincronía de un estímulo visual, auditivo, sensorial en el sistema va a mejorar los efectos psicoafectivos de la persona. Eso va a disminuir sus niveles estresores, que serían de cortisol, y va a aumentar neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, y van a hacer que esta persona pueda tener una
relación más armónica con su entorno, ¿no? Hay cuestiones, si tenemos una discapacidad intelectual, digamos que carecemos de andamiajes que nos permitan hacer que la persona lea. Probablemente a través de los principios de la neuropsicología, si estudiamos el caso, podemos encontrar quizá rutas compensatorias diferentes que nos puedan ayudar. Si bien es cierto no lograr que esa persona con discapacidad intelectual y donde físicamente estamos viendo que hay un compromiso neurológico en esa área funcional o estructural, probablemente no podrá leer de corrido como un niño de su edad o de sus características en condiciones basales, pero podemos quizá, reitero, esto es muy reservado, a Sí. través de un estudio, un diagnóstico, acercarlo a su mayor funcionalidad y a mejorar o a disminuir el sufrimiento tanto de él como de su familia, ¿no? Qué interesante todo esto que nos dices, Ariadne. También nos preguntan que si influyen las emociones en la manera de cómo percibimos el arte. Claro, justamente regresando a esas investigaciones del doctor Semir Seki, dependiendo de este estado afectivo que el paciente tuviera en referencia a estos estímulos, tendríamos, por ejemplo, si es algo agradable para la persona que lo observa, una actividad, claro, significativa en cualquiera, tanto te guste o no te guste, va a haber una actividad en las células de la amígdala, pero va a haber una diferencia en tanto a la actividad primaria de funcionamiento si yo estoy en presencia de un estímulo desagradable, lo primero que se va, digamos, el mayor consumo de energía va a estar en las neuronas motoras. Y vamos a hacer una relación, dices, ¿cómo? O sea, si yo llego al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México o algún otro museo dentro de los estados, donde presenten arte moderno y veo una tableta grande con manchas y digo, oh, esto es arte, entonces me genera un desagrado. Lo primero que se activa en el cerebro va a ser la corteza motora como mecanismo primario de huida, ataque o paralizar ante algo con lo que yo estoy en disonancia. Al contrario, si esa obra de arte me agrada, yo voy a tener, sí, seguro, una actividad en el área de la amígdala cerebral, pero también mayor actividad en la corteza prefrontal, en la corteza que me va a ayudar a integrar, a percibir, a cuestionarme, a darme una interpretación de eso, de lo hermoso que es. Ya mi corteza prefrontal, esta estructura que se encarga de planear, organizar, integrar, secuenciar, generar juicios, autorregular mi conducta, va a tener una actividad. Entonces, sí depende de la manera. Nosotros hablamos mucho dentro de la psicoterapia, hay muchas áreas, digamos, los modelos o metodologías de intervención dentro de la psicología. Particularmente yo trabajo con la terapia cognitivo-conductual. Eso no quiere decir que no conozcamos otras metodologías o que no ocupemos de repente otras herramientas, pero hay un principio básico dentro de la terapia cognitivo-conductual que es la resignificación, esto es, o la reestructuración cognitiva. Existen a través de nuestras propias características de personalidad o historia de vida ciertos modelos o sistemas de creencias que siempre van a estar permeados por una parte emocional. Si yo tengo características de personalidad tendiente a ser optimista o tendiente a ser pesimista o tendiente a ver de forma neutra la realidad, ese modelo de pensamientos está ligado a un elemento psicoafectivo. Y entonces, al momento en el que yo esté en contacto con una obra de arte, digamos lo que depende mucho también de la circunstancia. Yo puedo ser un creador, solo puedo ser un observador. Las emociones van a depender mucho de mi relación con ello. Incluso yo te podría decir, o yo les podría decir, o sea, hay pacientes que
piensan que el arte es basura y no sirve, y por más estudiado y metodologías y materiales bonitos que tengamos en consulta, se los presentemos al paciente, no va a haber forma en la que si el paciente no quiere involucrarse con el proceso, nosotros podamos hacer cambios. Entonces, tiene que ver justamente con este Oye, perfil de personalidad, ¿no? pues sí, supongo. Y a ver, cuando hablan de que los reggaetoneros y toda esta música que ahorita están escuchando nuestros jóvenes, que no es arte, ¿qué opinas al respecto? Tengo más preguntas que nos han hecho el público, entonces te las voy a ir soltando poco a poco, pero a ver, yo te hago esta pregunta, o sea, si conviene que estén oyendo, porque las letras son terribles, ¿no? O sea, cuando pones atención algunas de las letras de Bad Bunny, pues dices, ay Dios mío, no quiero que mi hijo cante eso, pero ¿qué les prende estos sensores de su cerebro para bien, para mal? ¿Qué opinas? Fíjate que es una pregunta muy interesante, a la vez de compleja y controversial. Considero que a partir del proceso creativo hay toda una creatividad detrás de la producción de estos contenidos. Sin embargo, creo que habría que preguntarse el sentido, la intención, incluso el uso que las personas podamos darle a esos contenidos, ¿no? Hablando hoy en día sobre la importancia que tiene que ver el tema justamente mencionaba hace un rato, ¿no? El principio de la otredad, el respeto al otro es importante, pero hasta dónde el ejercicio de mi libertad va a inferir en la libertad de los otros. Y entonces es ahí donde decimos, si nosotros desde una perspectiva crítica, analítica sobre las situaciones de violencia, de desigualdad, de respeto, escuchamos esos contenidos, pues la verdad es que eh, al final del día parecería que incitan, ¿no? A este tipo de conductas y había que preguntarse qué tanto yo deseo una sociedad con esto. Y reitero, no genero y no estoy en una posición de crear o de dar un juicio de valor Sí, al respecto de ello. Me parece que desde la parte creativa es interesante. La música, justamente hace algunos años estaba escuchando una melodía de Bad Bunny, ¿no? Y de repente empecé a escuchar hace, no sé si el año pasado o el antepasado, él estuvo dentro de los autores o de los músicos más escuchados de las listas de Spotify. Y yo dije, a ver, este sonido me suena como familiar. Y empecé a hacer como tocar, tomar ciertos fragmentos de melodías y llevármelos este me recuerda a este cantante y a esta canción. A ver, voy a escucharla. Claro, tiene la misma. Y este tuvo más o menos el mismo impacto y empecé a llegar a este concepto del 440 que es, yo sé de música muy básico, la realidad es que yo trabajo con otros colaboradores, científicos, personas especialistas en la música, pero digámoslo, desde esta perspectiva de análisis muy básico, yo les preguntaba, o sea, el 440 es una sintonía de ritmo que se considera como perfecta. Y entonces estas beats que hay en estas canciones hacen que aunque no lo quieras, tú incluso repitas la canción, pero no necesariamente la estás reflexionando. claro. El sonido, la melodía están teniendo un efecto, digamos, gratificante en tu cerebro, aunque no necesariamente sepas de qué se trata, ¿no? Y eso es bien interesante, porque Sí, al final, claro. esta pregunta que me dices, ¿es bueno o malo? Desde la parte creativa me parece algo muy creativo, desde el contenido me parece que es algo que deberíamos estudiar y reservar para efectos del impacto que esto puede tener a nivel de sociedad, basados en el principio de igualdad, de respeto, de derechos O sea, de la si infancia, de la bien mujer, de los hombres, ¿no? si bien la música puede ser muy pegajosa,
lo interesante o lo que diríamos como papás y que estamos es que reflexionen un poco de que la letra no es necesariamente es la más correcta, ¿no? O que las acciones que se refieren a esas canciones, pues no necesariamente es el comportamiento que un hombre debe de tener sobre una mujer, o que las relaciones amorosas tienen que ser específicamente así, ¿no? O sea, hacer esta crítica. Ahora, fíjate, y creo que hemos despertado mucho interés el día de hoy en nuestro programa, Ariadne, porque me preguntan mayor estimulación para el cerebro y a partir de qué momento recomiendas que se debe de acercar al arte a los niños. Y esto yo también te lo iba a preguntar, Ariadne, porque muchas veces como papás nos da miedo, ya sabes, llevar a los niños a los museos porque no quiere ser la nota del día siguiente del periódico de papá irresponsable que llevaba a sus niños, lo soltó y el niño tiró el cuadro o tiró la escultura. Y entonces muchas veces dices, no, hasta que tenga un poquito de más control sobre de ellos los llevo, pero ¿qué recomendarías? ¿Cómo irlos acercando a la pintura, a la música, para que vayan desarrollando estos estímulos y pues vayan apreciando un poco del arte? Claro, yo diría, bueno, respondiendo a esta primera pregunta, que de repente se cortó un poquito la transmisión y no sé si es correcto lo que alcancé a escuchar. ¿Qué tipo de experiencia artística es la que más estimula el cerebro? Esa fue la primera. Así es, esa fue la primera. Fíjense, fíjate Leo y fíjense todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, que existen ciertos estudios que nos hablan sobre áreas de reclutamiento en el proceso de apreciación o creación artística. Y dentro de el área de las artes que más reclutan estructuras cognitivas es principalmente la música. La música, vamos a hacer rápidamente una clase de neuroanatomía. Nuestro cerebro, el encéfalo, se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estos dos hemisferios se conectan a través de una estructura, un conjunto de células que se conoce como el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso permite la conectividad entre estas dos áreas hemisféricas y posteriormente tenemos, digamos, de forma muy genérica la identificación de 5 lóbulos. El lóbulo frontal, que es el encargado de generar la conducta de autorregulación, planeación, organización, toma de decisiones, que también tiene que ver con el procesamiento de la memoria, que también tiene que ver con el procesamiento del lenguaje. Digámoslo que el lóbulo frontal es el que va a orquestar toda la actividad, tanto cognitiva y afectiva de un cerebro. Después tenemos el lóbulo occipital, que está como por acá, atrásito en la parte posterior, nosotros le decimos del encéfalo o el cráneo. El lóbulo occipital va a procesar principalmente la información que llega por la vía visual. Entonces, todos los estímulos visuales que yo recibo entran por los ojos, pero se van a proyectar hacia áreas del lóbulo occipital. Él es encargado de que yo pueda tener el procesamiento de ver formas, colores, ubicaciones, el tema de la perspectiva. El lóbulo temporal, que digamos lo tiene que ver con el tempo y con la música, está localizado en la corteza justamente en la corteza temporal. El lóbulo temporal va a procesar información principalmente auditiva, pero hay algo bien interesante. A nivel de estructuras, el lóbulo temporal está cercano a una estructura del cerebro que se conoce como el hipocampo. El hipocampo es una de las estructuras del cerebro encargados de procesar la información de memoria. Entonces, es una relación bien importante entre la música y la memoria. Cuando yo quiero aprender algo de una forma más fácil, dependiendo también mis modelos de aprendizaje y procesamiento, es más fácil que yo aprenda bajo influencia de un estímulo auditivo que me sea agradable. Ahí que entra el funcionamiento de la amígdala.
justamente estudios que ya tienen bastante tiempo en las personas de deterioro cognitivo o Alzheimer, se les recomienda que cuando estemos trabajando con estos pacientes, en el mejoramiento principalmente de sus funciones psicoafectivas, nosotros les pongamos esa música que esos pacientes escuchaban y que les gustaba en su adolescencia, en su infancia, antes de este procesamiento o este deterioro cognitivo, porque la música tiene un efecto muy importante, principalmente por la vía de entrada que está cercana a la corteza de las células del hipocampo, tienen una actividad muy importante con el tema de la memoria. Y el lóbulo parietal, que se va a encargar principalmente del procesamiento de áreas del lenguaje, pero también del procesamiento de tipo visoespacial. Entonces, O sea tomando en que, cuenta, ajá, no, perdón, o sea que cuando queramos concentrarnos, o sea, sí es cierto que tenemos que poner cierta música para que nos ayude a aprender y a tener mayor captación de lo que estamos estudiando o de lo que nos queremos concentrar. es correcto, nos ayuda muchísimo a la retención. Recordamos que puede haber personas que no, que me digan, no, a mí escuchar, lo entiendo, es probable que el efecto sea menor porque no hay una vinculación con el factor musical. Si a ti no te gusta la música, al contrario, la música te va a generar un estado de ansiedad, aumentan tus niveles de cortisol y por lo tanto, pues tu capacidad de aprendizaje disminuye, ¿no? O sea, siempre decimos, de forma general, estos son los procesos, la información, los lineamientos que priman, pero hay sus excepciones y cada caso siempre se va a trabajar o cada Oye, situación Ariadne, se maneja de tengo forma otra pregunta particular. para ti. ¿Cómo es que llegas a decir necesito ayuda? Creo que, o que mi hijo necesita un acompañamiento con terapia. ¿Cómo llegas a ese momento? O sea, ¿en qué momento dices, tengo que acercarme a Ariadne o a algún otro profesional? Claro, fíjate que esa pregunta es también igual bastante interesante. Nosotros hablamos mucho del concepto de qué es la salud. La Organización Mundial de la Salud lo define de forma general como la ausencia de enfermedad, pero también el equilibrio entre el estadio físico, el estadio de bienestar Sí. físico, mental y emocional. Nosotros dentro del proceso de intervención hablamos que nuestro objetivo primordial es ayudar al paciente a disminuir su sufrimiento, Ujú. a otorgarle mayor libertad, pero principalmente a acercarlo a su mayor funcionalidad. Cuando yo como persona o como observante de otras personas a mi alrededor me doy cuenta que estoy disfuncionando, ello es, me cuesta trabajo poner atención, aprender cosas, me siento la mayor parte del tiempo irritado, aún teniendo estímulos que globalmente podrían ser agradables, yo no los estoy disfrutando, tengo conflictos con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, eh, perdón, estoy de malas todo el tiempo, la vida me parece que no tiene un sentido. O sea, cuando yo me empiezo a cuestionar esta parte de mi bienestar, en el ámbito de yo como persona, yo y mi relación con los otros, entonces es momento de decir, lo necesito, ¿no? Nosotros como especialista, en mi caso, yo trabajo con la clínica Rome Psiquiatría Integral, que estamos, digamos, trabajando en un grupo interdisciplinario, trabajo con la doctora Cristina Rodríguez Hernández, ella es psiquiatra, y con el doctor Omar Medrano, y en ocasiones hay momentos que desde la parte psicológica podemos abordar algunas condiciones de compromiso afectivos o conductuales de nuestros pacientes, pero hay un punto, yo les decía, el cerebro trabaja a través de estas células que son las neuronas con una actividad química y eléctrica, los neurotransmisores en estados quizá de compromisos afectivos como la depresión, o sea, por
más que tú digas, le quiero echar ganas, ¿no? Estamos en contra de esta frase de échale ganas, todo se puede ir. O sea, por más que de verdad es frustrante, porque yo como paciente genuinamente te prometo que quiero salir, pero hay algo que no me está Que no te dando. Entonces deja. decimos, no te deja, necesitamos la intervención psiquiátrica, en este caso, eh, con el equipo de la doctora Cristina y decir, oye doctora, a ver, yo ya evalué a este paciente y considero con base a lo que he revisado que sí, genuinamente cursa por un trastorno depresivo mayor, ¿cómo me puedes apoyar? ¿No? Y existe esta parte de los fármacos, pero existe este nuevo modelo actual de la estimulación magnética transcranial. Entonces, vemos de qué forma logramos ayudar a estos pacientes a través justamente de algo que es bien importante. O sea, la ciencia tiene que ver con la interdisciplina. Algo que yo te decía hace un rato que me apasionaba de este mundo del comercio internacional era que yo me sentía a veces física estudiando mercancías, pero química, pero me sentía arquitecta, pero me sentía ingeniera. O sea, el saber que nosotros necesitamos la conjunción a través de las disciplinas, de las diferentes áreas del conocimiento para abordar y ayudar a la población en general, es algo maravilloso, ¿no? Y entonces, respondiendo a tu pregunta es, me tengo que cuestionar. Este proceso mayéutico que ya mencionaba antes es el pregunta y respuesta, o sea, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso? Y, y yo, ¿cómo puedo resolverlo? Si no puedo hacerlo solo, siempre, siempre, pero siempre, y esto es bien importante, hay alguien que pueda ayudarnos, que pueda orientarnos y principalmente que pueda acompañarnos en nuestros procesos. Es una realidad, no estamos solos y este estigma es bien, bien importante. A veces tengo pacientes que me dicen, es que yo no quería angustiar, yo no quería preocupar a mis papás, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, y yo creí que podía solo, pero llegamos a consulta con un creí que yo podía solo con ideas suicidas. Y entonces podemos hacer muchas cosas antes. Lo importante es que sepas que siempre va a haber alguien que te puede escuchar y que probablemente no sea la línea inicial de ayuda, pero que te va a acompañar o te puede acompañar a conseguir esta ayuda que necesitamos, ¿no? Dos preguntas más, Ariadna. Qué barbaridad, se nos fue el programa rapidísimo, estamos a 5 o 7 minutos de acabar. Y a ver, Pau Alcalá nos pregunta, ¿qué sexo tiene mayor sensibilidad al arte o a la retención? Y una pregunta mía hacia ti sería, como papá, ¿cuándo debes llevar a tu chiquito o a tu chiquita con ayuda profesional? ¿Qué detona que digas, creo que mi niño podría necesitar ayuda? Ok, creo que aquí es bien importante. Nosotros siempre vamos a tener un sesgo interesante. Muchas áreas del conocimiento, particularmente la que yo conozco y en la que yo me desenvuelvo, que es la psicología, es la psicometría, que tiene que ver con un modelo de intervención estadístico. Nosotros, a través de la investigación, se determina que existe una característica particular del comportamiento que tiene que presentarte en esta ventana del desarrollo. Si no se presenta, no es que es bueno ni malo. Simplemente es, si yo observo que a los 3 años la mayoría de los niños ya balbucean ciertas palabras o ya tienen este principio de gateo, y mi hijo no lo está presentando, reitero nuevamente, no quiere decir que sea bueno ni malo, sino tengo que empezar a observar, esto es, aquello que se salga de lo que se esperara Ok, que una persona manifestara para su edad, contexto socioeconómico y nivel de estudios no se presenta, es que me tengo que cuestionar qué está pasando. Y esto es bien importante. Si no se presenta, por eso nosotros nos basamos en un principio de medias. O sea, la estadística, la media me dice que yo tendría que ver esto. Ah, bueno, me traen el caso y yo digo, oiga, pero ¿y qué hay de esto y esto? No, pues vamos bien. O sea, la realidad es que yo no le puedo pedir a un niño bajo estas condiciones ambientales que manifiesta esta conducta. Oiga, pero es que el libro dice que a los 3, no, o sea, yo le puedo fundamentar, ya. podemos ver que con base a estos elementos, estas variables,
pues no se esperaría que esto pasara. Pero si estas variables sí existen y no se presenta la conducta, entonces sí hay algo de forma o vía distinta. Entonces, digamos, la pregunta se hace, cuando yo observo que por características poblacionales hay algo que no se manifiesta en la conducta que tendría que manifestarse, entonces alzo la mano para revisar. Reitero, no significa que sea algo malo o algo bueno, simplemente es algo que sale de esta norma y que hay que observar para saber si tenemos que interferir o simplemente, ok, vamos a apoyar en tal, ¿no? Wow, esto me encanta cómo lo explicas, esto de no tener sesgos sobre bueno, malo, sino simplemente atender y estar atentos, me encanta, y a veces como papá es lo que más trabajo nos cuesta. Mi querida Ariadne, se nos está acabando el programa y me gustaría que nos dieras ya las últimas palabras antes de despedirnos. A mí me gustaría agradecer a todas las personas que hoy han estado participando con nosotros con preguntas, que nos están felicitando por el programa. Pues gracias de todo corazón, porque seguimos en el top 10 y queremos seguir. Entonces es muy importante que nos sigan viendo. Gracias, Leo. Pues yo no me resta más que agradecerte a ti, agradecer a todo tu equipo, a todas las personas que amablemente tras bambalinas estuvimos en contacto y en comunicación para lograr que este espacio el día de hoy se diera. Agradezco a todas las personas que te siguen, de verdad. No hay cosa que yo más aprecie que un espacio de divulgación. Soy amante de las ciencias, soy científica, soy investigadora y mi trabajo y mi labor siempre estará comprometida en dar a conocer, utilizar el conocimiento como una herramienta que nos permite llegar al cambio. Justamente desde estas bases de análisis de información. Para mí, y algo que quiero compartirles, es el pensamiento crítico. No me crean, no le crean a Leo, no crean a las personas a su alrededor, vayan, investiguen, conozcan, compartan, y creo que algo bien interesante es justamente eso. El conocimiento nos hará libres y a la vez también nos da la responsabilidad de saber compartirlo y de saber tener evidencias que nos permiten, pues, para todos mejorar nuestra funcionalidad, disminuir nuestro sufrimiento y mejorar nuestra calidad de vida. Yo agradezco infinitamente, Leo, nuevamente a tu equipo y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, y feliz y encantada de estar con todos ustedes. Mi querida Ariadne, pues el gusto ha sido mío, fue un programa muy interesante. Te invitaría a que sigamos platicando de esto en otro programa. Y pues no me queda más que agradecer un martes más que nos escuchan, que nos ven, que nos comparten. Me siento feliz y halagado de que hayan estado participando en este programa. Trataremos de hacerlos más con esta dinámica para que podamos interactuar. Y bueno, pues no me queda más que decirles que nos vemos la próxima semana con un nuevo programa y un tema pues que seguramente también será muy interesante. Les mando un fuerte y caluroso abrazo y un besote. Muchas gracias. Cuídense a cuidar mucho, el cerebro y a incentivarla a los niños en la ciencia, por favor. Claro que sí. Te esperamos la próxima semana para seguir inspirándote en la generación de cambios en tu comunidad. Diálogos de cambio. Se despide de ti, Leo Poblet. Un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.